que ya está grabando. Una compañera de ustedes me dijo que tenía problemas por la lluvia, entonces creo que ya estamos. Yo la clase la voy a grabar porque, bueno, en general siempre las grabo, pero subo solamente una de las dos. Estoy subiendo la del grupo 2 en general, no la del grupo 1. Somos 13. Faltan varios. Sí, porque hasta ahora me faltan varios, pero creo que es por la conexión. Ok, entonces, bueno, les iba a presentar una presentación de superficies equipotenciales y después vamos a ver lo que era la simulación. Voy a compartir. Ahí está. Entonces, los que estamos en el curso de teoría, ¿verdad? Ya empezamos a ver la parte de electricidad. Y la semana pasada, nosotros tuvimos una clase, vimos lo que era la fuerza Coulomb y campo eléctrico. Y entonces, esta semana, mañana, vemos potencial. Entonces, estas de superficies equipotenciales es una pequeña sección del capítulo 16. Y lo que me interesa más que todo es que ustedes se familiaricen con lo que son las gráficas. No gráficas, lo que es cómo se ve un campo eléctrico y cómo se ven las superficies equipotenciales. Entonces es una práctica muy sencilla, muy cualitativa más que todo. Tal vez al final sí tienen que escribir un poquito más, pero no es la gran cosa. Ahí está. Entonces, tenemos cargas puntuales. Una carga puntual puede ser, por ejemplo, un electrón, un protón, ¿verdad? Son cargas. Pero también una carga puntual, por ejemplo, podemos pensar en 3 electrones en un mismo punto, ¿verdad? Entonces una carga puntual es que en un punto en el espacio hay asignado una carga. Y bueno, podemos tener cargas positivas y cargas negativas. Aquí hay que recordar que si tenemos dos cargas del mismo signo, estas se van a repeler. O sea, se quieren alejar una de otra. Y cuando tenemos dos cargas de signo opuesto, se quieren acercar, ¿verdad? Hay una fuerza de atracción. Entonces, la fuerza de atracción son dos flechas que se dirigen una hacia la otra. Y las fuerzas de repulsión es que se dirigen en direcciones opuestas, como se ve acá. Si estamos tratando con cargas puntuales, la fuerza que está ahí involucrada es la fuerza o ley de Coulomb. Esta que está acá, que vimos la semana pasada, que dice carga 1 por carga 2, o sea, multiplicamos las cargas que tenga cada una de estas, la multiplicamos por una constante y la dividimos entre la distancia al cuadrado. ¿Verdad? Eso es lo que dice la ley de Coulomb. Ahora, si ustedes recuerdan, yo les había dicho, nada más para recordarles, esta fuerza colóquenla siempre positiva, ¿verdad? O tomen los valores absolutos de la carga y la dirección pues se la damos en el dibujo, ¿verdad? Entonces ahí ya depende del eje coordinado, si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda, ahí le ponemos el signo. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una carga más grande? Bueno, esta es una carga grande, se le llama carga fuente porque esa es la que vamos a analizar o vamos a analizar su campo eléctrico de la carga fuente, no de la otra. La otra es como se llama carga de prueba, que es como vamos a ver cómo es cómo es la fuerza y cómo es el campo eléctrico alrededor de la carga grande. ¿Verdad? La fuente del campo eléctrico es la carga fuente. Más o menos así es el juego de palabras. La carga de prueba siempre va a ser positiva. Entonces ustedes recuerdan, cargas iguales se repelen. Entonces la fuerza tiene que ir hacia afuera, como empujando la carga para que se aleje de la carga positiva, como en el caso B.
Entonces aquí tenemos la fuerza por ley de Coulomb. Y el campo eléctrico, entonces viene a ser como dividamos esa fuerza entre la carga, entre la magnitud de la carga. Entonces el campo eléctrico me viene a indicar hacia dónde iría la fuerza de una carga positiva, ¿verdad? ¿Me siguen? Si hay dudas me pueden indicar. Entonces, el campo eléctrico es una forma de ver hacia dónde iría una fuerza de una carga positiva, pero esa carga positiva no está, ¿verdad? Es como un truco. Vamos a ver hacia dónde va la fuerza, pero después quitamos la carga, entonces no hay fuerza, pero lo que queda es el campo. Y entonces, si pensamos en que la carga fuente fuera positiva, entonces la carga siempre va a querer, la carga prueba, la chiquitita, siempre va a querer alejarse. Entonces, por eso se escribe o se dibuja las líneas de campo que salen de la carga positiva, porque hay una fuerza de repulsión acá involucrada. Y en la negativa, pues hay una fuerza de atracción, entonces si quitamos la carga, queda un campo eléctrico hacia la carga negativa. Entonces, hay dos opciones, o se lo memorizan, que de las cargas positivas sale campo eléctrico y de las cargas negativas entra campo eléctrico, o comienzan ustedes a maquinar en su cabeza qué pasa si pongo una carga puntual, hacia dónde se mueve, hacia esa dirección va el campo, etcétera. Y bueno, voy a leerles esto que dice aquí, prevención de riesgo. Aquí está. Esto dice, las líneas de campo eléctrico no son reales. Para eso quiero que quede muy claro. Ustedes no ven en la naturaleza, no salen de la casa y ven líneas de campo eléctrico, ¿verdad? Entonces no son reales. Es una construcción matemática y física que hay detrás para poder idealizar lo que está ocurriendo y entonces se decide que es conveniente que a la hora de hacer un dibujo yo le coloque líneas de campo. ¿Ok? Entonces las líneas de campo me dan información de cómo es el campo eléctrico y cómo es la magnitud y la dirección y la intensidad con respecto a otro dibujo que yo haya hecho. Pero no significa que ellas existan. Dice, las líneas de campo eléctrico no son objetos materiales. Son una representación gráfica para obtener una descripción cualitativa del campo eléctrico. Puesto que solo se pueden dibujar un número finito de líneas que parten de cada carga, parecería que el campo fuera cuantizado y que solo existen ciertas partes del espacio. Dice, de hecho el campo es continuo, existiendo en todos los puntos. Entonces, el campo eléctrico en teoría es infinito, ¿ok? No solo llegas hasta, porque aquí las líneas son finitas, ¿verdad? En teoría es infinito, pero yo no tengo una hoja de papel tan grande, no tengo una pantalla tan grande como para hacer una línea infinita, ¿verdad? Mientras más separadas estén las líneas, por ejemplo acá, menos intenso. Entonces aquí el campo es intenso y aquí el campo es menos intenso. Y en el infinito es casi cero, ¿verdad? Porque las líneas estarían demasiado separadas. Dice, debe evitar obtener una impresión equivocada de las líneas de campo que parten del dibujo bidimensional cuya finalidad solo es describir una situación tridimensional. Entonces aquí ya también hay otro detalle, que las cargas no son como calcomanías, ¿verdad? No son como las calcomanías que vemos acá, sino que se piensan como bolitas. Entonces, si son tridimensionales como bolitas, pues las líneas son también tridimensionales. Entonces podemos pensar que esas líneas vienen a ser algo así como esas bolitas que traen pelos, que traen como
como de silicón, que traen así un montón de pelitos. Entonces es algo así, ¿verdad? Entonces también tenemos la complejidad algo tridimensional, entonces lo simplificamos con estos dibujos de acá. No sé si hay dudas por el momento. ¿No? Y bueno, y esa diapositiva ya la puse, eso lo vamos a ver mañana. Sigue adelantándonos. Que tenemos el potencial, la V. Entonces, el potencial está relacionado con la energía potencial eléctrica. Aquí está la ecuación. Y, eh, y también podemos relacionarlos con las líneas de campo. Entonces, por ejemplo, aquí hay una analogía entre el campo gravitacional y el campo eléctrico. En el campo gravitacional, por ejemplo, si tenemos una bola en el punto A, llegamos y soltamos, ¿verdad? El objeto va a caer. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, A y B. Tenemos la bolita en A, soltamos, el objeto cae y cae a una distancia B, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre acá es que la energía potencial gravitacional disminuye, ¿verdad? De A pasa a B. En A tiene una energía potencial gravitacional mayor que B, porque la altura disminuye. Y con el campo eléctrico es algo parecido. Si yo tengo una carga puntual en A y la suelto, ella se va a mover alejándose de la carga positiva. Y recuerden que las cargas positivas eh, generan líneas hacia afuera. Es decir, una carga positiva se movería en la dirección del campo eléctrico. Entonces se mueve una distancia D, como viene en este dibujo. Entonces pasa de una potencial alto a un potencial bajo. ¿Verdad? Y como hay una relación con la energía potencial eléctrica, entonces una energía potencial eléctrica alta a una energía potencial eléctrica baja. Siempre recuerden, tal vez se los voy a poner así, la energía no se, la energía mecánica o la energía total del sistema no se elimina, no se desaparece, se convierte en algo. Ese algo es en energía cinética. Entonces, cuando un objeto está ahí, yo lo suelto, estaba en reposo y adquiere velocidad. Igual acá. Estaba en reposo, lo suelto y adquiere velocidad para moverse a B. Pero las fuerzas son diferentes. Aquí es una fuerza gravitacional y aquí es una fuerza por ley de Coulomb. Esto lo voy a dejar así. Y bueno, y aquí hay tres juegos de cargas. Esta, la primera es la estándar, ¿verdad? Una carga puntual positiva. Entonces, una carga puntual siempre va a tener esa forma. Líneas de campos radiales hacia afuera, ¿verdad? Es eso que se ve así hacia afuera. Y superficies equipotenciales como cascarones esféricos. Pero como yo no puedo dibujar un cascarón esférico en una hoja, entonces dibujo nada más un círculo. Entonces deberían de poder como visualizar algo en 2D, en 3D. ¿Verdad? La forma correcta de ver estas líneas equipotenciales. Ahora se llaman líneas equipotenciales porque tienen un potencial constante, ¿verdad? Si yo llego y mido este, 2 puntos sobre esta línea equipotencial, pues esos puntos me van a generar el mismo potencial, por decirle de alguna forma. Si esta segundo cascarón esférico tiene un potencial de 10 voltios, entonces va a tener 10 voltios en cualquier punto de esa línea que yo mida. Si, por ejemplo,
Y esta de acá dice campo eléctrico uniforme producido por un plano infinito de cargas. Entonces es como que si ustedes agarraran una hoja y le pusieran un montón de cargas. Luego yo esa hoja llego y se las pongo así, entonces ustedes nada más ven una fila de cargas, pero está llena en el otro, es un plano, entonces está llena en el otro lado. Y si yo pongo dos planos así infinitos, entonces genero este patrón que está aquí, que es el A. ¿Verdad? Entonces eso es como parte de la pregunta del prelaboratorio. Debió generar líneas de campo equidistantes, la distancia de esta anaranjada a esta y a esta es la misma. Y las líneas equipotenciales son como planos equipotenciales. La superficie en este caso son como planos equipotenciales. Entonces también están equidistantes. Y esto que está aquí se le llama dipolo eléctrico, ¿verdad? Todo lo que es eléctrico tiene el adjetivo de eléctrico. Por ejemplo, energía potencial eléctrica, dipolo eléctrico. ¿Por qué? Porque después vamos a ver el magnético. O también estaba el gravitacional, o estaba el de resorte, ¿verdad? Que es elástico. Entonces ahí esas etiquetas son muy importantes. Un dipolo eh, está constituido por dos cargas. Una carga negativa, que viene a ser esta azul, y una carga positiva, que es la roja. Entonces, las líneas de campo eléctrico son como las que están aquí anaranjadas. ¿Okay? Y las líneas equipotenciales como las que están acá, digamos, como circulares alrededor de las cargas y después ya son como ovaladas. ¿Ok? Algo importante. Siempre van a ser perpendiculares las líneas de campo con las equipotenciales. Siempre. En esos dibujos que se ven así un poco extraños, digamos este que es como, son cascarones esféricos, y este de acá que es todavía más complejo, siempre son perpendiculares las dos líneas, las anaranjadas y las punteadas. Siempre. Y lo otro es que nunca se tocan o se doblan. Es decir, la superficie equipotencial es por ejemplo, un óvalo, pero en ningún momento el óvalo como que se dobla, así como un 8. No, es un óvalo, ¿verdad? Entonces, para cualquier configuración de carga, por más complicada que sea, siempre van a cumplir eso. Son perpendiculares entre sí y las líneas equipotenciales o superficies equipotenciales no se tocan ni se doblan. Entonces, no sé si hay dudas o pasamos a la práctica. A ver la simulación. Bueno, también me pueden escribir si hay dudas en el chat que está aquí de Zoom. Ok, para la práctica. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una carga positiva y una carga negativa. O sea, como un dipolo. Esto que está acá. Vamos a encontrar este patrón que está acá en la simulación. Luego van a colocar una carga positiva y una carga positiva. Eso ya no se llama dipolo, pero viene a ser igual nada más que las dos bolitas rojas. Luego tengo llenar con cargas positivas la línea de X igual 0. Y colocar una carga negativa en el otro extremo. Y ahorita les indico. Después dice llenar con cargas positivas la línea X igual 0 y llenar con cargas negativas la línea X igual 4.
Entonces, cuando entremos a la simulación, van a ver algo así. Y tienen que encontrar ese punto. Este sería el origen de coordenadas. Y a partir de aquí vamos a contar cuántas en X. Recuerden que son coordenadas. El primer número es el valor de X, o sea, cuántos espacios a la izquierda, y el segundo a la derecha. El segundo, cuántos espacios hacia arriba. Entonces, por ejemplo, dice 0 en X, significa que vamos a posicionar la carga en alguna posición en esta línea, pero dice que en 2, ¿verdad? En Y igual 2. Cada cuadrito de estos vale 0,5. Entonces hay que sumar 4. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí se colocaría la primera carga. La segunda carga dice en X igual 5. Entonces empezamos a contar cuadritos hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, aquí y 4 para arriba. 1, 2, 3, 4. Aquí se colocaría la segunda carga. ¿Se entiende? Sí, profesora. Como de Sí. plano ¿Podría cartesiano. repetir? Por favor. Sí. Aquí primero hay que localizar este punto. Y vamos a empezar a colocar las cargas. Entonces, por ejemplo, este dice 0. Es 0 en X, 2 en Y. Entonces, 0 en X es quedarse en esta línea, que ya está anaranjada. Y subimos 4 cuadritos porque cada cuadrito vale 0,5. Entonces, 0,5, 1, 1,5, 2. Entonces aquí se pondría la primera carga. Ustedes agarran y pegan. Y la otra está en 5 en X, 2 en Y. Entonces hay que contar hacia la derecha 10 cuadritos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 4 hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí se pone la otra carga. Ahora sí. Sí, profe. Gracias. Ok. Y van a hacer eso para los demás. Voy a pasarme la mediación. Que veamos. A ver, ahí está mi correo. Ahí está. Entonces, aquí ustedes abrieron y descargan la práctica. Ya les puse el postlaboratorio. Cuando terminen aquí, pueden revisar el postlaboratorio. Aquí está la simulación. Es una simulación PET. Y aquí está. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver. No hay nada. Ustedes seleccionan la grilla y ya aparece la grilla. Ahora, digamos, a mí me sale así de extraño. Aquí ustedes le ponen valores y entonces aquí aparece un metro. Entonces, un metro son dos cuadritos grandes. Es que aquí no se diferencia como demasiado, ¿verdad? Pero entonces ustedes tratan de ubicarse. Más o menos este sería el 0, 0. Y entonces empiezan hacia arriba. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4. Aquí están Y. Entonces ustedes llegan y jalan. Eso es lo que hace. Ahora, en la vida real ustedes no ven nada de esto. Vamos a revisar el chat. Ok. Aquí estaría la carga. Eso es lo que ustedes ven en la vida real. Es más, ni siquiera ven la carga. Porque la carga son electrones y son demasiado pequeñitos.
uno en realidad lo que ve es el efecto de la carga sobre otras cosas. Pero bueno, y más o menos aquí estaría la otra. Entonces ahí yo tengo un dipolo. Lo que voy a hacer es colocarle la grilla para que esté aquí y le pongo el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico aquí es como que si fueran como una brújula, ¿verdad? Pero la brújula es para el campo magnético. Aquí se mueve, así no. Pero lo que está haciendo es apuntando hacia dónde iría la carga positiva de prueba. Eso es lo que hace este campo magnético. Perdón, campo eléctrico. Ahora, si ustedes le dan valores, le aparece aquí esto, pero también les aparece voltaje, no, les aparece aquí las equipotenciales, el valor del potencial. Ustedes seleccionan, ahí siguen las instrucciones y para generar una línea equipotencial le dan clic en el lápiz. Ahí está. Ahí generé una línea equipotencial. Aquí voy a darle clic. Por ejemplo, puedo darle clic aquí. Ahí ustedes van generando. Entonces ustedes siguen las instrucciones en todas las configuraciones. Vamos a tener 9 líneas. Ustedes cuentan 3 para acá, 3 alrededor y 3 aquí. Aquí me faltaría una. Ok, entonces si ustedes le quitan valores se van los voltajes, pero si le aplican ahí están los voltajes y esto funciona, os se los digo porque así ustedes completan la tabla más rápido, llenando estos voltajes. Ok, vamos a ver qué más para borrar. Entonces le dan clic en el borrador. Se borran todos, eso sí. Aquí tienen una regla con metros, centímetros, pero más complicado usarlo, más fácil usar los cuadritos. Y pueden jugar aquí con las configuraciones, pueden hacer configuraciones súper complicadas. Y vean cómo va respondiendo los campos. Digamos, las líneas equipotenciales son más complejas, pero en ningún momento se chocan. Aquí se empiezan a unir, pero no. Si uno le hiciera un zoom muy grande de esto, si se pudiera, no chocan entre sí. No se unen, a lo que me refiero. ¿Cómo generar las placas paralelas? Que es el que más me hicieron la pregunta. Ustedes buscan acá la línea de 0, 0. Y bueno, no veo bien acá, pero ustedes empiezan a colocar bolitas. Observen que mientras más yo lleno de bolitas esta línea, más las flechas son más perpendiculares con respecto a la línea. Se van enderezando o se van poniendo más horizontales. Entonces ahí ustedes pueden poner bastantes. Sí, es en x igual 0. Vamos a ver, es que estoy perdida. Aquí hay 1. Es aquí, ¿verdad? Entonces ustedes ahí van poniendo las bolitas. Pueden ponerlas así bien unidas o pueden separarlas un poquito más.
Pero la idea es que vaya de toda la línea, toda esta línea. Voy a ponerlas menos, ustedes ahí juegan, ponen más. Digamos, ahí. Ahí está, x igual 0. Entonces es, en x igual 0, todas las y tienen que tener una carga. Igual cuando le dicen x igual 5, entonces ustedes llegan y ponen, empiezan a poner. Entonces, mientras más seguiditas estén esas cargas, así voy a poner unas cuantas de arriba a abajo, o puede ser nada más una sección. Es mejor de arriba a abajo. Entonces ya ustedes llegan y buscan cómo son esas equipotenciales. Ok. Ahí puse unas cuantas. Ve, si ustedes ponen menos, entonces se ve un poquito más deforme. La idea es que se vean lo más similar posible al de las placas paralelas. Ahora me están preguntando por aquí cuáles son el de las placas paralelas. El de las placas paralelas viene a ser algo así. Algo así. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos un montón de cargas positivas, donde de las cargas positivas se van hacia las cargas negativas. Entonces, aquí habrían cargas positivas, aquí habrían cargas negativas, y este es el patrón que debería de tratarse de ver en esa simulación. Entonces, mientras más tupidas aquí las cargas, más bonito se ve. Siempre van a tener aquí estas curvas porque la placa o la línea que estamos haciendo no es infinita, ¿verdad? Si vemos la parte del centro, esta que está acá, sí son más paralelas entre sí, y las que son los extremos de esta línea son las que tienen la irregularidad. Entonces ustedes céntrense en la parte de acá, ¿verdad? Donde están más planas, por decirlo de alguna forma. Y aquí hay un sensor. Si ustedes quisieran jugar, este es el sensor de fuerza. Si quieren jugar, hacer después de la práctica, pueden hacerlo. Se ve mejor si ustedes lo abren desde una pestaña de simulación. Luego pueden hacer la práctica en grupos o en forma individual y la suben acá, ¿verdad? La práctica, de hecho aquí está, para ponérselas. La práctica tiene 4 partes. Entonces, la primera nada más como para que ustedes busquen el punto 00 y busquen la rejilla, los valores y esas cosas. La otra ya son 2 cargas puntuales, ¿verdad? Positiva, negativa y 2 positivas. Una línea con una sola carga en el otro extremo. Y aquí viene donde se pone la otra carga en 5,2. Y luego en la tercera son 2 líneas, así como se las dibujé antes. Nada más sigan aquí los pasos, ¿verdad? Porque dice coloque las equipotenciales cada 0,5. Y luego completan esto. Entonces, aquí ustedes anotan el valor del voltaje. Si les dio 12.5, 12.5. Si aquí les dio menos 3, menos 3. Aquí van a tomarle un pantallazo a lo que hicieron y van a pegar aquí la imagen. ¿Ok? Igual, para las 4 configuraciones igual, anotan los valores de voltaje y ponen la imagen. Y al final, acá está, dice analice los resultados, los datos obtenidos. Entonces ustedes van a hacer un análisis de lo que obtuvieron.
Eso es, ustedes tienen 4 configuraciones, entonces las 4 configuraciones van a comparar sus líneas con las que vienen, por ejemplo, en el prelaboratorio, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay? Ya ahí yo les dije una, ¿verdad? La de las puntas. ¿Qué igualdades hay? Pueden analizar, por ejemplo, la dirección del campo, las anoten por ahí que apunten cómo es el potencial cuando se acerca una carga positiva, una carga negativa, ese tipo de cosas, ¿verdad? Es un poquito más que observaciones, es como ver las observaciones principales y tratar de buscar en el libro qué dicen sobre las observaciones, entonces ya ustedes me escriben ahí algo al respecto. Y luego me ponen al menos 2 conclusiones, ¿verdad? Cuando ustedes hacen conclusiones, las conclusiones de todos sus trabajos, de física, de química, de lo que sea, tienen que estar relacionados con lo que ustedes discutieron anteriormente. Entonces es muy fácil, ustedes buscan las ideas principales y las escriben a modo de conclusión. Y con eso terminaría. Cuando terminen, les iba a pedir que si por favor me llenen este cuestionario, porque es un cuestionario para ver cómo está la práctica. Digamos, si se dieron cuenta, el formato es diferente a las anteriores. Ahora tienen un cuadrito y le tratamos de cambiar algunas cosas para que tratar de que sea lo más clara posible. Entonces hicimos un cuestionario para una retroalimentación de ustedes con respecto al documento este. Entonces aquí pueden anotar según su percepción qué les pareció. En otras palabras, critiquen el documento, ¿verdad? Ahí ustedes ponen lo que ustedes crean. La idea es mejorar el documento con base en su percepción, en sus percepciones. Y ya les activé el postlaboratorio. Si ustedes gustan, el mismo día hoy pueden terminar lo que es la práctica de la semana. Va a estar abierto hasta el viernes, ¿verdad? El laboratorio, habíamos hablado de que el jueves, ¿verdad? Y el postlaboratorio va a estar abierto hasta el viernes. Son 2 preguntas sencillas. Y bueno, no sé, si no hay dudas, yo creo que los dejo trabajando, Profe, ¿sí? entonces en el prelaboratorio, la parte de dibujar las placas paralelas, el dibujo tiene que ser como el que usted enseñó en la presentación, más o menos así queda. Más o menos así queda, ¿sí? Ok, pero hay que dibujar las cargas, o sea, las bolitas. Ajá, ajá, sí. Ok, ok, ok. Ese de Gracias. placas paralelas me han preguntado mucho. Vea, hay una imagen en la misma sección. Por ejemplo, puede ser la 16.2, figura 16.2. Entonces ahí viene como una barra y vienen unas cargas, algo así. Ok, ok, gracias. Algo así, sí. Bueno, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Un comentario? Profe, yo, bueno, es que no sé porque se me estaba cortando, no sé si lo dijo antes, pero lo del análisis ese, digamos que tenemos que hacer como en pero en este campito, digamos, del lab, eso usted dijo que lo comparáramos con qué, perdón, es que no sé, esa parte no. Digamos, pueden comparar con sus figuras del prelaboratorio. Para eso ustedes hicieron en el prelaboratorio las imágenes. Entonces deberían de ser iguales o muy similares. Y después pueden buscar en el libro qué dice al respecto. Bueno, por ejemplo, la figura 16.7 dice construcción de superficies equipotenciales entre placas paralelas. Más o menos es eso lo que. Entonces ustedes pueden buscar cómo es ese campo eléctrico, cómo es el potencial, cómo son los valores del potencial cuando se acerca una carga positiva, una carga negativa. Esas cositas son las que deberían de colocar en el análisis. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, profe. De nada.
Ok, si no hay más, los dejo trabajando. Ahí yo vi que ya una gente terminó del grupo 1. Es sencillo, en realidad. Y no, y tienen tiempo. Yo voy a estar hasta las 7 atendiendo dudas, me escriben por correo y yo las trato de resolver. Y si no, mañana creo que hay horas consulta, ¿verdad? Cualquier cosa mañana me pueden escribir. Ok, Está bien, profe, gracias. bueno, Gracias, profe. Gracias, hasta profe. luego. Listo, profe, gracias. Gracias, Bueno, profe. hasta luego. Gracias. De nada, hasta luego.